Ya estamos aquí, buenas noches. Vamos con lo más importante que ha ocurrido este miércoles 6 de marzo y que igual quieren saber. Por ejemplo, el vehículo eléctrico está llamado a ser un sector clave para la industria de Burgos, pero la transición a ese modelo va a ser complicada y necesitará de ayudas públicas. Es la reflexión que ha trasladado el presidente ejecutivo de Gestamp en una nueva edición del Ágora CaixaBank Diario de Burgos, que se ha celebrado esta mañana en la Casa del Cordón. Yo creo que se va a producir una situación complicada, pero en algún momento tendrá que haber incentivos positivos y negativos para que la gente que tenga coches demasiado antiguos que emitan y que sean una bomba de emisiones, sacarlos del mercado. También hablaremos que tras los últimos 2 despidos anunciados, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Burgos denuncia una caza de brujas en Promueve y acusa al nuevo director gerente de la sociedad municipal, Alejandro Sarmiento, de pretender una depuración ideológica en este ente para colocar a personas del gusto y confianza del Partido Popular. Un orden del día que lo único que hace es perseguir, denostar, vilipendiar, imponer penalidades, poner en tela de juicio, pedir indemnizaciones en la sociedad de promoción. Mujer, paz y abolición es el lema elegido este año por la Coordinadora Feminista de Burgos para la manifestación de este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La marcha partirá a las 8 de la tarde desde la Plaza del Cid y concluirá en la Plaza Mayor. Desde la Coordinadora han hecho un llamamiento a participar en esta concentración por los derechos de la mujer y por una igualdad real. Solo veamos la igualdad formal y que nunca jamás alcancemos la igualdad real. Estamos en el año 2024 y el movimiento feminista lleva más de una década reivindicando la igualdad real. Estamos esperando a que llegue. Y hoy analizan la actualidad en esta mesa para todos ustedes Carlos Alonso de Linaje. Buenas noches. Buenas noches. A su lado Joaquín Delgado. ¿Cómo estamos, Joaquín? Estupendamente, buenas noches. Vamos a comenzar con una curiosidad, aunque bueno, ha ocurrido alguna vez más. Fíjense en esta historia, una mujer que falleció en el año 2017, dejó todo su legado al Ayuntamiento de Miranda y hoy su alcaldesa, Aitana Hernando, ha ido al notario para aceptar esa herencia en nombre del consistorio. Unos 350.000 euros en metálico y el 100% de 2 viviendas, una en Bilbao y otra en Guecho, el 50% de otra en Miranda, el 100% de una lonja en Bilbao y también allí el 100% de un camarote y un local. La única condición que puso Pilar, que así se llamaba la testadora, es que se construya en el cementerio nuevo de la ciudad del Ebro un panteón en el que figuren los restos de la hija, sus hermanas y de su cuñado. 800 y pico mil euros, Carlos, en beneficio de la ciudad de Miranda. Pues, no es muy habitual ver esto, ¿eh? Como decías tú, es algo inusual. Tal vez en otros tiempos era más habitual, en estos momentos desde luego no es para nada habitual que alguien ceda al consistorio, a un consistorio, su patrimonio. ¿Mucho tiene que ver a Miranda de Ebro esta mujer? Sí, a mí tengo 2 reflexiones con esta noticia. La primera, de índole temporal. Estamos hablando de una herencia de 2017. Sí. Fijaros lo que cuesta, en algunos casos, y eso que lo ha dejado al ayuntamiento, al final recoger los legados o las mandas que se hacen en un testamento. Yo creo que eso tendría que agilizarse. Y en segundo lugar, pues que la filantropía existe, ¿no? Y que hace poco veíamos una noticia de una señora que había dado una herencia cuantiosísima en Estados Unidos, pero de $1.000 millones, creo recordar, o sea, una barbaridad a la Facultad de Medicina del Bronx entonces, bueno, pues existe la filantropía y desde luego, bueno, pues el Código Civil ya reflejaba el que se podía dejar las herencias a los pobres del lugar, estrictamente, y se establecía, bueno, pues una comisión para aceptar esas herencias y demás. Bien, pues vamos con más asuntos que vamos a tratar porque el presidente ejecutivo de Gestamp ha participado en una nueva edición del Ágora CaixaBank Diario de Burgos. El burgalés Francisco Riveras ha dicho que el vehículo eléctrico será un sector clave para la industria de Burgos y apuesta por una producción en Europa donde se potencie el talento y la digitalización. Después de la pandemia, la industria se encuentra en un momento clave, pero Francisco Riveras cree que España y Europa no lo están aprovechando.
Europa en general está perdiendo el tren. Competimos en un mundo globalizado, pero él apuesta por seguir fabricando en Europa. No vale la pena cerrar los ojos, mandarla a la India o a China y pensar que allí lo van a hacer mejor con nosotros en emisiones y perder ese empleo de calidad que tenemos aquí. Yo creo que eso es una visión errónea. Y España tiene ventajas competitivas que obviamente ya no pueden basarse en sueldos bajos. ¿Tiene sentido que España tenga que competir en costes laborales con Eslovaquia? Yo creo que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que competir? Tenemos que pasar nuestro modelo a tener puestos de trabajo más sofisticados, con más digitalización. En esa batalla está la transición del modelo de automoción hacia el eléctrico. Una situación complicada, pero en algún momento tendrá que haber incentivos positivos y negativos. Europa ha apostado fuerte por el coche eléctrico, pero paradójicamente eso hace inclinar la balanza comercial hacia China. El predominio tecnológico y de materias primas lo tienen los fabricantes chinos, con lo cual eso puede provocar, desde el punto de vista socioeconómico, en los próximos años, pues un impacto muy fuerte para Europa. Francisco Riveras también defiende el modelo de empresa familiar como base para sustentar un tejido productivo potente y pegado al territorio. Pues Francisco Riveras, un empresario de altísimo nivel, burgalés, hablando de ese modelo, no esa transición de modelo al vehículo eléctrico, y ha puesto el acento, Carlos, en esas ayudas públicas necesarias y ha subrayado incentivos positivos y negativos. ¿A qué se refiere? Pues hombre, yo creo que es evidente que aquellos que tengan coches más contaminantes van a sufrir una penalización, de hecho ya se está sufriendo en aquellos núcleos en los que tienen limitaciones en los días en los que la polución es demasiado alta, aquellos vehículos que no tienen etiqueta ni tan siquiera pueden entrar en las zonas y otros muchos no pueden aparcar, y después evidentemente si lo que queremos es que se compren coches eléctricos, pues tendrá que haber planes para facilitar la compra y para facilitar el cambio, que parte de ellos ya se han puesto en marcha, o sea que yo creo que el camino está. Es cierto que en España todavía es muy incipiente, estamos casi en la mitad de venta de coches eléctricos de la media europea y desde luego muy lejos de los países nórdicos, y da la sensación de que esto es una realidad, no es el futuro, sino que es el presente. Y sobre el papel de Burgos, desde tu punto de vista, en todo lo que es relativo a la producción, se centraba también Riveras en señalar a Europa respecto a China, por ejemplo. Bueno, hay que pensar que en estos momentos gran parte del sector lo domina una empresa americana, no una empresa china. Sí que es cierto que la empresa que más coches eléctricos vende es BYD, que es una empresa china, pero desde luego el posicionamiento que tiene Tesla no tiene ninguna marca china. Europa posiblemente llega un poco tarde, pero sí que es cierto que los grandes ensambladores del mundo están en Europa, por lo tanto yo creo que la oportunidad está ahí. Es cierto que a nivel de red de carga en estos momentos España está completamente desposicionada, pero como digo, yo creo que es una realidad, que no es el futuro, es la situación actual, y hemos visto cómo se han moderado los precios. De hecho, hay muchos coches que están en estos momentos en unos precios un 20 y un 25% por debajo de lo que estaban hace 5 años. Por lo tanto, yo creo que el futuro, más que el futuro, es el presente. Y eso aquí las ayudas tampoco son ni demasiado cuantiosas, ni como en otros modelos, ¿no? En el que realmente te devuelven el dinero, no te lo descuentan del PCVP. No son demasiado cuantiosas. En Francia, por ejemplo, la ayuda va directamente al fabricante o al concesionario y no la paga el usuario, sino que aquí se ha limitado la ayuda a un precio máximo de vehículo, algo que alguien tiene que pensar si en estos momentos es lógico, en un momento en el que lo que se pretende es que haya suficiente red y suficiente parque eléctrico respecto a Europa. Ya digo que en estos momentos nosotros estamos vendiendo casi la mitad en el porcentaje de vehículos. Joaquín. A mí me gustaría añadir una cuestión que, además de lo que ha comentado Carlos, que es el negacionismo, ¿no? El negacionismo que tenemos ahora los consumidores, que es un negacionismo
que yo creo que tiene cierto fundamento, digo, negacionismo del coche eléctrico en la actualidad, tal como está ahora. Reservas, ¿no? Sí, no, digo porque si uno examina los coches que se han comprado últimamente, volvemos al diésel, una cosa un poco paradigmática. Sí es cierto que el diésel, en los diésel modernos, contaminan como todo motor de combustión, pero contaminan muchísimo menos que los diésel de hace unos años, que son los que habría que quitar posiblemente del mercado, haciendo esa discriminación negativa de la que se hablaba, pero no es menos cierto que ahora mismo el coche eléctrico tiene cierto negacionismo. Por un lado, porque la gente no se acaba de creer que lo que dice Europa sea lo que realmente funciona para la sociedad. Yo creo que eso tenemos que hacer un ejercicio a veces de pensar que nos estamos alejando, las sociedades, los consumidores, nos estamos alejando de los grandes lobbies o los grandes lugares donde se producen las decisiones que van a condicionar el futuro tecnológico, en este caso de Europa, como es el futuro del coche eléctrico. Por otro lado, tenemos también la sospecha de que el coche eléctrico actualmente, cuando alguien compre un coche eléctrico ahora, al final de la vida de las baterías, pues posiblemente tengamos un problema ecológico importante a la hora de que esas baterías sean recicladas, ¿no? Y que posiblemente, como suele pasar en estos casos, ese coste venga sobre las espaldas del que tiene el vehículo en su casa, ¿no? Por lo tanto, ese negacionismo está ahí. Entonces, nos tienen que explicar muy bien cuál es el futuro del coche eléctrico y si efectivamente igual no estamos acertando y el futuro del coche eléctrico no es el que tenemos ahora mismo con estas baterías que además tienen tanta dependencia de materiales de China, como nos han comentado, y que la tecnología también viene de China, y que igual hay que tener un paso un poco menos rápido y mirar otras tecnologías que igual sean como la batería de hidrógeno, etcétera, etcétera, que igual sí que son efectivamente menos contaminantes y más sostenibles. Carlos. No sé, yo es que creo que ya es una realidad que podemos pensar en muchas cosas, pero en estos momentos en los países nórdicos el 40% de los vehículos que se venden son eléctricos, con toda la problemática que tienen en el tiempo y en el clima, y la media de Europa está por encima del 20%, o sea que es complicado pensar que esta no es la solución actual. Y a partir de ahí, pues lo que tenemos que tener son mucho más puntos de carga y puntos de carga suficientemente rápidos como para que se pueda viajar por España. Bien, ya que estoy contigo, te pido una valoración de lo siguiente, porque Burgos reduce el paro en febrero, 84 personas encontraron trabajo el mes pasado en la provincia, eso es un 4,5% menos respecto a hace un año. En este momento tenemos en la provincia 15.506 desempleados. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, mientras se reduzca el paro, la lectura ha de ser buena. Evidentemente, en estos momentos el crecimiento es menor, todos los organismos internacionales lo dicen, y por lo tanto lo normal es que la creación de empleo también se reduzca. Pero a pesar de la situación en la que está España, yo creo que económicamente las empresas están funcionando y seguimos en crecimiento, que es no voy a decir un milagro. También hay que tener en cuenta que en estos momentos España está ingresando a nivel impositivo cifras récord, estamos en cifras récord de deuda y además estamos recibiendo, pues en este año esperamos recibir 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation. Si con semejante barbaridad de dinero gastado en España no crecemos al 1,5%, pues yo creo que alguien tendría que dar explicaciones. Desde luego yo creo que con el crecimiento natural, que sería el crecimiento de la recaudación impositiva, estaríamos con un PIB negativo clarísimamente, y eso yo creo que se lo tienen que hacer mirar los responsables económicos del país. Joaquín, si te quieres pronunciar. No, bueno, yo lo único que quiero apuntar es en las declaraciones que han hecho todos los representantes políticos, es que todos se han hecho, vamos, todos se han presentado como un éxito personal de ellos y de sus partidos el tema del paro, y diciendo que, bueno, que lo bien que lo hacen, dependiendo de las administraciones, lo bien que lo hacen esta administración y la del signo político contrario, lo mal que lo han hecho, y que a pesar de ellos existía el paro. Es la idea de que el éxito tiene muchos padres y el fracaso pues no tiene ninguno. Estábamos pensando exactamente lo mismo. No, pero yo creo que aquí hay una lectura distinta también, y es que gran parte del empleo creado en el último año es público, por lo tanto los que tienen que ponerse a la medida de la creación son ellos, otra cosa es cómo lo pagamos, entre todos, pero realmente
gran parte se ha creado por parte de la Administración. Y sin esa inyección que tú hablabas del sector público, también esa inyección de dinero, pues también estaríamos, por otro lado, el sector privado tampoco tendría esas posibilidades también de bueno, los primeros protagonistas o responsables de cuando se caen empleos son los empresarios, evidentemente, al margen de todas las ayudas que pueda haber públicas, etcétera, etcétera, pero son los empresarios, son los que tienen que reconocernos su mérito. Venga, pues vamos a lo que también parece que empieza a ser una polémica, la llegada del nuevo director general a la sociedad de promoción está sacando a la luz fallos importantes de los anteriores responsables. Si ya conocíamos que, y lo hemos hablado aquí en esta mesa, que los certificados técnicos de la instalación eléctrica del Fórum llevaban 2 años sin actualizarse, o que los medios para la prevención y extinción de incendios en el aparcamiento del Fórum estaban caducados desde hacía 2 años también, ayer trascendió que se van a llevar a cabo 2 despidos disciplinarios por irregularidades en la cobertura de un puesto y que se plantean acciones judiciales contra el exgerente del Fórum por no facilitar, por ejemplo, las claves de las redes sociales, que esto tiene miga. Bueno, pues hoy tenemos las reacciones del Partido Socialista, que afirma que todo esto es una caza de brujas. El Partido Socialista ha asegurado que no se quedará de brazos cruzados ante el plan de reestructuración orquestado, según los socialistas, por el nuevo director gerente de Promueve y con la complicidad del Partido Popular. Una vergonzosa caza de brujas para eliminar a todo aquel que no controlan. De la Rosa ha denunciado que dentro de este proceso de depuración ideológica se ha decidido contratar a 7 nuevos técnicos con unas bases hechas a medida. Estos que venían a ahorrar, ¿verdad?, eliminando puestos de la sociedad de promoción y creando un solo puesto de supergerente que lo llevara todo para generar, dijo el señor presidente, un importante ahorro y beneficio a la sociedad, se van a gastar a mayores, solo en sueldos y salarios de nuevos puestos, 250.000 euros. Mientras se despide, denuncia el PSOE a 2 responsables técnicos de promoción turística y cultural por el retraso en la tramitación de expedientes o contratos. Si equiparamos estos retrasos a los procedimientos habituales en el ayuntamiento, nos quedamos sin funcionarios. De la Rosa considera además exagerado emprender acciones judiciales contra el anterior gerente del Fórum por supuestamente no devolver la llave maestra o las contraseñas de las redes sociales. Cree que detrás de ese despido hay otros motivos. Sino más bien porque no se plegó a los intereses del Partido Popular. Por ejemplo, cuando les reclamó, según el PSOE, que pagaran la tasa correspondiente por el uso de la terraza del Fórum para un acto de campaña. Pues parece que al exalcalde de Burgos no le está gustando que Alejandro Sarmiento, el nuevo director general de Promueve, la Sociedad Municipal de Promoción, lo primero que haya hecho al poco de tomar posesión es airear las alfombras. Joaquín. Bienvenida a la transparencia. La transparencia es importante, ¿no? Es decir, si efectivamente considera que ha habido una serie de irregularidades, pues hace bien en denunciarlas y además hace bien en hacerlo pronto, porque en este tipo de gerencias es muy importante el que cuando se hacen este tipo de cosas se hagan pronto para luego acometer los trabajos que realmente tienen que hacer, porque el trabajo que tiene que hacer el gerente no es fiscalizar, en principio, lo que ha hecho el anterior, sino trabajar en el objeto social o el objeto de la sociedad Promueve, ¿no? Yo lo que sí que me llama la atención es que al final los problemas de la Administración están surgiendo en entidades de este tipo. Promueve, que son gestionadas y creadas no por un partido, sino por los 2 partidos. Les venía muy bien crear este tipo de sociedades que están en toda España, y a mí personalmente creo que al final pues se tienen que gestionar muy bien, y esperemos que Alejandro lo haga bien. Yo confío mucho en la labor de Alejandro, pero al final acaban siendo unas sociedades que tienen unas connotaciones excesivamente públicas para que tengan una estructura privada, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que al final pues convendría que este tipo de gestiones se llevaran estrictamente desde el ayuntamiento, pero es una opinión personal. Y dicho lo cual, lo que sí es cierto es que aquí cada palo tiene que aguantar su vela. Si efectivamente ha habido alguna irregularidad, pues habrá que depurarla. Pues esas irregularidades las ha habido, Alejandro Sarmiento las ha detectado y su obligación ha sido hacerlo público, pero lo menos importante, que parece lo que más quebradero está dando de cabeza, Joaquín, es el asunto de la llave maestra de las estancias del Fórum y de las claves de las redes sociales de la cuenta corporativa del Fórum Evolución, que siguen en posesión del anterior gerente, y por eso
han pensado desde Promueve en reacciones, en llevarlo a los tribunales o judicializarlo de alguna manera. O sea, realmente es increíble que esto llegue a estar judicializado. O sea, a mí me parece, no lo puedo entender. A mí me parece muy llamativo, pero evidentemente no podemos calificar que algo que sea fácil de hacer pueda provocar unos perjuicios muy grandes. Hay cosas muy sencillas que provocan perjuicios muy grandes y cosas más complejas o más aparatosas que no provocan tanto perjuicio. Si efectivamente es así, que efectivamente lo que denuncia Alejandro es lo que está diciendo, pues evidentemente está provocando un perjuicio muy grande, porque el hecho de no poder controlar o cambiar las claves, etcétera, etcétera, provoca un perjuicio muy grande, pues tendrá que denunciarlo. Claro. Estoy absolutamente convencido de que a los trabajadores del Fórum no les está sorprendiendo absolutamente nada todo lo que está sacando el nuevo director general. Carlos. Yo lo primero decir que estoy completamente en contra de todas las estructuras paraestatales. O sea, la administración es administración y si hubiese querido aquel que inventó la forma de gobernar que operasen como unas instituciones privadas, se les dejaría ser instituciones privadas. Por lo tanto, las sociedades anónimas y los chiringuitos debieran de desaparecer. El ayuntamiento tiene que operar como ayuntamiento y la Junta como Junta, y ni fundaciones, ni sociedades anónimas públicas, ni nada por el estilo, porque para eso está la contratación. O sea, si quieres que alguien preste un servicio, pues el ayuntamiento contrata a una empresa durante un tiempo, pero yo estoy completamente en contra porque es una administración sin los requisitos de la administración. Pero la gestión es más rápida, ¿no? Pero es que entonces no es administración. Quiero decir, si usted lo que no puedes jugar es a cosas distintas. Si la administración tiene una serie de controles para garantizar y tú haces una sociedad pública para saltarte los controles, que es para lo que se hacen, pues estamos jugando con dos barajas. Y esto no puede ser. Y además el resultado que ha dado en todo el mundo es tremendamente malo. Dicho esto, lo que tampoco entiendo es cómo el gerente de una institución es el que tiene las claves de las redes sociales. No sé, me parece un poco esperpéntico, o el que tiene las puertas para abrir. Sí, sí. Yo iba a decir, no tengo las llaves de mi casa, llamo y me abren. No lo entiendo. O sea, que además la llave principal la tenga el señor. No le veo al señor Rivera teniendo las llaves de Gestam ni las claves de las redes sociales. El funcionamiento ya en sí me parece que es un poco sospechoso. Y después, lo que me parece absurdo es que uno diga que esto es una caza de brujas, o hace las cosas mal o no. Y si hace las cosas mal, las hará mal, y si no, lo ganará a los tribunales y pondrá en vergüenza a aquel que está haciendo cosas que no está haciendo. Pero esto de pensar que todo tiene un trasfondo político, que es que yo he puesto a los míos y el otro les tiene que quitar, pues parece que estamos a principios de siglo con los cesantes. Bueno, no olvidemos también que son puestos políticos, en muchos casos. Ese es el problema, que uno no puede tener una sociedad para hacer con ella lo que le dé la gana. Si tenemos una administración que opere con las reglas de la administración, y que estas reglas son malas, que las cambien los políticos, pero lo que no podemos hacer es hacer cosas que lo único que nos van a poner es en una situación distinta a la que debemos estar. Joaquín. No es lo que he dicho al principio, efectivamente yo no estoy de acuerdo con que existan sociedades paralelas que hagan lo mismo que la administración. Puede haber una cuestión ahí un poco difusa entre una cosa y otra, pero ¿es administración o no es administración? De hecho, al final, todos los controles administrativos y de contabilidad y demás de estas sociedades acaban siendo controles administrativos, con lo cual empieza desde el principio. Bueno, pues quiero pensar que para eso ha llegado Alejandro Sarmiento, para que todo eso no pase. Quiero pensar que es así. Venga, pues vamos a comentar otro asunto que conocíamos ayer, bueno, que confirmábamos ayer, la decisión del equipo de gobierno de construir en Burgos 2 aparcamientos en altura. Uno en Gamonal, en la calle María Amigo, y otro en el Boulevard, frente a la antigua estación de tren. Unas en régimen de alquiler accesible y otras en rotación a un precio similar al que tiene ahora la zona azul. Joaquín. A mí me parece buena idea. Yo creo que los apartamentos disuasorios y tienen que tener, bueno, pues efectivamente ese contenido disuasorio y que efectivamente sean asequibles. Y el aparcamiento en altura pues hace asequible lo que es el aparcamiento. Cuando vas a otras ciudades del mundo suelen utilizar ese tipo de aparcamientos. En Estados Unidos es el paradigma y yo no entiendo cómo aquí nunca hemos utilizado esa posibilidad.
Ojo, teniendo en cuenta también que se pueden hacer mejores, peores, más bonitos, más feos, etcétera. Pero lo que es cierto es que son más sostenibles y que entiendo que además son más reversibles. Es decir, que un aparcamiento en altura, en un momento dado, si las circunstancias urbanísticas cambian, también se puede derribar con mayor facilidad. Yo creo que todo eso hace que los aparcamientos en altura sean una medida que yo creo que es adecuada, siempre y cuando, lógicamente, a caso concreto. Es decir, no podemos hacer un aparcamiento en altura al lado de la catedral, evidentemente, pero sí en algunos sitios, en algunos lugares que la estética o incluso las circunstancias de los alrededores o de las dificultades de aparcamiento, de parking que se hayan hecho en su momento, pues así lo permitan, ¿no? Ayer la alcaldesa de Burgos no pudo adelantarnos la cifra, lo que podría llegar a cobrarse de forma mensual a esas personas que lo quieran hacer en régimen de alquiler, pero sí que a espera de lo que dictamine el presupuesto, sí está manejando cifras muy bajas, que de confirmarse a más de uno les va a hacer un gran favor, sobre todo si tienen problemas de aparcamiento, máxime en la zona de Gamonal. Carlos. A mí me parece una buena solución, pero yo pensaría qué es lo que ha ocurrido con los parking que ha promovido el ayuntamiento, el de la avenida del Cid o el que hizo en el antiguo Campo Frío, que ponemos mucha esperanza y después los tenemos vacíos, o el de la calle Madrid. Entonces hay que ser muy realista. A mí la solución de aparcamiento en altura me parece perfecto, pero yo analizaría cuántos parking en estos momentos de promoción pública tenemos que van a resolver muchos problemas y no los han resuelto. Al revés, en algunos sitios, la avenida del Cid, desde luego, diría que a día de hoy no se ha recuperado de lo que supuso cerrarla durante años. Pues sí, es que está en régimen de concesión y por lo tanto ahora mismo esos aparcamientos no... Claro, pasa lo mismo que pasó con las famosas autopistas que hubo que rescatar, etcétera, etcétera. El régimen de concesión tiene estas cosas, que como la obra pública es muy grande, hay que hacerla de mucho importe, pues hay que hacerla en régimen de concesión. Claro, luego cuando quieres utilizarlo políticamente te cuesta. Pues lo tenemos que dejar aquí. Joaquín Delgado, Carlos Alonso de Linaje, mil gracias a los dos, que descanséis y hasta la próxima. Ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana jueves en cuanto al tiempo? Pues cambios importantes, ¿eh? Un frente frío nos dejará chubascos por la tarde, pudiendo ser de tormenta y granizo puntualmente. Eso sí, las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, subirán respecto a hoy. Descansen si quieren, nos vemos mañana. Adiós.